¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Entrevistas CNN. Mi nombre es Nicolás Cavargas y le propongo un pequeño juego. Desde el momento en que yo recibí en mis manos este libro, le preguntaba a mis cercanos quién opinaban, quiénes creían ellos que era el mejor presidente de la historia de Chile. La respuesta se repitió bastante. Hice lo mismo con ChatGPT. Le pregunté quién era el mejor presidente de nuestra historia. Me dio 4 alternativas. Le pedí que se quedara solo con uno. Bueno, se repitió en el caso de ChatGPT y con la gente con la que hablé el nombre de Pedro Aguirre Cerda, el presidente de todos los chilenos. Una biografía de Pedro Aguirre Cerda es el libro que tengo en mis manos. Su autor, el historiador y académico de la USACH, Cristóbal García Huidobro, va a conversar con nosotros acerca de este importante texto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un Todo, gusto. todo bien, el gusto es completamente mío para hablar acerca de este libro, el presidente de todos los chilenos. La pregunta que tengo desde el momento en que tomé este libro y lo comencé a leer, que quiero hacerte es, ¿por qué escribir acerca de Pedro Aguirre Cerda? Bueno, yo te contesto, ¿por qué no hacerlo? Eh, pero en realidad, mira, a ver, esa decisión eh, la tomé hace varios años atrás, ¿no? Precisamente porque buscando material sobre el personaje, ¿ya? Y ojalá una biografía, me di cuenta que el último libro que se había escrito biográfico, ¿no? Sobre Pedro Aguirre Cerda era de la década de los 60, ya estamos en el 2025. Por otro lado, lo que había sobre el gobierno de Pedro Aguirre Cerda era bien fragmentario y usualmente relacionado siempre con el Frente Popular, y a nivel de monografía tipo artículo de revista científica académica. Entonces dije, pero ¿cómo no va a haber una buena biografía de Pedro Aguirre Cerda? ¿Cómo no va a aventurarse a hablar sobre un personaje que es tan interesante y que, como tú bien decías, ¿no? Aparentemente es considerado el mejor presidente de la historia de Chile? Yo no sé si esa idea, ¿no es cierto?, está basada en qué. En el libro yo ni siquiera hago ese juicio, porque encuentro que es un poco injusto decir quién es el mejor y quién es el peor, porque ahí está la gran pregunta, bueno, ¿el mejor o el peor en base a qué? Pero sí quería contar una vida interesante de un personaje que para todos los efectos le dio su vida a Chile, eh, porque uno siempre se queda con la presidencia, ¿no? Y eso es como el pináculo de la carrera. Pero antes de ser presidente, Pedro Aguirre Cerda tenía 30 años de vida política, eh, donde hizo muchísimo, ¿ya? Ya fuera como ministro, ya fuera como representante en el extranjero, ya fuera como académico, ya fuera como un ciudadano de a pie, incluso también como parlamentario. Pedro Aguirre Cerda en ese sentido tenía una historia muy grande que contar y no había ninguna buena biografía, no había ninguna biografía actualizada, así que eso fue lo que me llevó a tomar la decisión. Y una investigación de muchos, muchos años, el meterse en los archivos y termina como resultado de este tremendo libro, que son más de 500 páginas, la pura bibliografía, son más de 20. Realmente entraste en los archivos para conocer un personaje que, tú bien lo decías, está lleno de mitos, no solamente por su presidencia, no solamente por la manera en la que muere, sino en general. Se habla de un origen, por ejemplo, muy pobre, se habla también acerca de que solamente en toda su vida tuvo solo un amor. ¿Por qué? Algo que evidentemente ambos temas tú vas describiendo cómo es la realidad en la historia de Pedro Aguirre Cerda, pero ¿por qué crees tú que se dio tanto, que se generaran tantos mitos en torno al nombre de Pedro Aguirre Cerda? Bueno, por un lado hay que pensar que ya han pasado, ¿cuánto? Van, dentro de poco van a ser 90 años, poco más, desde la muerte de Pedro Aguirre Cerda. Eh, en ese sentido, mucha agua pasó bajo el puente, pero también hay que tomar en consideración que mucho de lo que se cuenta de Pedro Aguirre Cerda sobre sus orígenes, por ejemplo, proviene de la propaganda inventada por el Frente Popular para hacer a su candidato más cercano a la población. Me explico. Pedro Aguirre Cerda venía de una familia de agricultores medianos, de medianos latifundistas en la zona de Calle Larga, Pucuro, San Felipe, para tener en consideración la ciudad más grande. El padre de Pedro Aguirre Cerda tenía 66 hectáreas, lo que no es poco en la época, ¿no? Y 66 hectáreas de buena tierra, ¿no? La familia no vivía mal, los niños fueron educados, eventualmente tuvieron profesiones. Pedro Aguirre Cerda es de los más chicos de la camada, son 9 hermanos, creo, y Pedro es el número 7.
¿ya? Entonces ya la mayor parte de sus hermanos estaban fuera de la casa y por lo tanto los gastos no eran tan grandes. Vivían en una casa relativamente grande para la época, de material sólido, mucho más de lo que podía decir el campesino Calle Larguino o de San Felipe común, ¿no es cierto?, que había ahí. Pero la idea de que era una persona que venía de un lugar pobre, ¿no?, y de un estrato socioeconómico bajo, lo hacía mucho más tentador para el votante del Frente Popular en la década de los 30. Entonces lo acercaba más, porque en el fondo Pedro Aguirre Cerda era un académico, era un político de carrera, había sido profesor, estudió Derecho también en la Universidad de Chile. Entonces todo eso genera esta idea, ¿no?, del presidente del pueblo, sin perjuicio de que efectivamente Pedro Aguirre Cerda, si tú sacas toda esa propaganda sobre su persona, era efectivamente una persona que tenía por delante como primer gran norte, el tratar de levantar a la gente más pobre del país, tratar de darles una mejor vida, con un sentido de urgencia muy grande, porque estamos hablando de personas que casi no tenían un techo sobre sus cabezas, personas que eran analfabetas, personas que no conocían lo que era irse de vacaciones. Yo sé que esto suena un poco pedestre, pero es súper importante para lo que es la salud mental hoy día y en esa época. Era una persona que se preocupaba de la nutrición, era una persona que se preocupaba de que las personas tuviesen una vivienda de material sólido, las comodidades mínimas. Y en ese sentido, debo decir que Pedro Aguirre Cerda, claro, puede ser considerado el presidente del pueblo, pero obvio, porque tenía a las necesidades de las personas más pobres del país como número 1 hasta el número 10 en su lista. Tú hablabas acerca de, por ejemplo, la importancia de la educación. Por algo quedó el lema "Gobernar es educar". De las personas sin techo se construyó en un año, suena poco si uno lo compara con los números de ahora, pero incluso 40.000 viviendas en un Chile completamente distinto. Lo mencionabas tú, un gobierno que tuvo particularidades. Llegó apoyado por ciertos partidos políticos que luego, no sé si podemos decir que le dieron la espalda, pero sí presionaron, ¿no? Hasta último minuto. Dilo, ¿Sí? ¿Lo podemos decir? Dilo, le dieron la espalda, lo hicieron. Sí, se trata del Sin Partido Comunista, Partido Socialista, que presionaron hasta el último momento con cumplir el programa tal como había existido previo a algo tan importante como fue el terremoto de Chillán, ¿no? No, y no solo eso, los mismos radicales, que es el partido al que pertenecía Pedro Aguirre Cerda, terminaron comportándose como un partido de oposición. Lo que pasa es que ahí ocurren dos cosas. Uno, primero, el Partido Comunista y el Partido Socialista entran en una especie de guerra civil al interior del Frente Popular, precisamente porque no hay que olvidar que los comunistas decidieron apoyar a Hitler, que había apoyado, que había firmado un pacto de no agresión con la Unión Soviética, la patria no grande del Partido Comunista chileno, y de donde venían las órdenes, que era del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido, los socialistas que estaban alineados con las potencias, digámoslo, aliadas, decían, pero ¿cómo ustedes están apoyando a los fascistas cuando deberíamos estar todos apoyando a las democracias burguesas? Y de hecho, Oskar Schnake, que era el secretario general, si no me equivoco, del Partido Socialista, le dice a los comunistas en un discurso durísimo que son gimnastas de la revolución y que son en el fondo traidores, porque no hay otra manera de decirlo. Y por otro lado, estalla también una reyerta entre el mismo Pedro Aguirre Cerda y los radicales, porque en algún momento el Partido Radical siempre estuvo lleno de facciones, ¿no? Habían facciones que eran más izquierdistas, otras más centristas, otras más derechistas. Pedro Aguirre Cerda pertenecía a la última. Pedro Aguirre Cerda pertenecía a la facción más derechista dentro del partido, pero que hacía alianzas con los centristas. Pero más allá de esas distinciones que existían en otros partidos políticos, por lo demás, en la época, el problema es que los radicales intentaron imponerle ministerios a Pedro Aguirre Cerda, así como si estuviéramos en la época del parlamentarismo más salvaje, ¿no? Final del siglo XIX, principio del siglo XX. Y eso lo sufrió en carne propia Pedro Aguirre Cerda, que incluso escribió su renuncia a la presidencia de la República frente a las presiones de los radicales por tratar de dictarle cuál iba a ser la política que él debía seguir. El presidente de todos los chilenos, este libro, Cristóbal, se encarga de derribar varios mitos que hacen justicia
con la misma figura del presidente Pedro Aguirre Cerda. No se queda en las frases hechas, como por ejemplo es gobernar es educar, algo que se repite. Me pasó a mí, conversando con la gente cuando hacía este juego con el que presentaba esta entrevista, mucha gente se queda con eso. ¿Cómo has tomado en particular esa recepción de la gente? Es un libro que uno ve en las vitrinas de las librerías, que la gente lo está leyendo mucho y que evidentemente lleva a la posta de lo que ha sido la divulgación histórica que a buena hora estamos viendo se está reviviendo en nuestro país, ¿no? A ver, bueno, primero sorprendido y agradecido, eso es lo primero que te puedo decir. Con mucha humildad he visto cómo el libro se ha vendido mucho, está escaso hoy por hoy, salvo en determinados lugares, pero en general y a nivel nacional, porque se ha vendido en distintas partes del país bastante bien. Eso indica que efectivamente la cantidad de interés que existe no solamente por la historia, sino por las vidas, ¿no? Por las biografías, es bastante grande. Chile en alguna época fue un país también de biógrafos, ¿no? A finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y con el tiempo, ya hacia mediados del siglo XX, empezó a decaer ese interés. Pero hoy día vuelve, y eso creo que es algo bueno, porque en el fondo nos permite conocer a los personajes más de cerca. Siempre se hablaba de bajar la estatua y ponerla a la altura del ciudadano de a pie, sí, pero también es convertir la estatua en carne. En el fondo es tener una conversación con el personaje, y eso es lo que permite en el fondo la biografía. Eso por un lado. Y lo otro te diría yo que estoy contento porque en el fondo, a ver, primero, don Pedro es un personaje que vale la pena conocer, vale la pena visitar, porque hasta cierto punto su vida es una radiografía de lo que fue el ascenso de la clase media durante el siglo XX. ¿Ya? Pedro Aguirre Cerda, si tuviera que colocarlo en un estrato socioeconómico, él pertenece a la clase media de la época, una clase media quizá un poco más acomodada, ¿ya? Pero a fin de cuentas está ahí, en el medio del espectro. Y así como él vio como el resto de su grupo social ascendía gracias a una serie de elementos, la educación al amparo del Estado, cierta promoción que se daba precisamente a los alumnos para continuar sus estudios en el ámbito profesional, etcétera, e incluso con becas para ir a estudiar al extranjero. Pedro Aguirre Cerda hablaba fluidamente inglés y francés, estudió en la Sorbonne, ¿no es cierto? Y después de haber estudiado Derecho. Entonces, en ese sentido, es la idea de darle algo más a tu profesión y a tu formación, implica que puedes incluso no solamente salir al extranjero, sino aportar con esa experiencia al país. Y eso es una cuestión que Pedro Aguirre Cerda, además de una serie de otros elementos, era un profundo y furibundo nacionalista que él llamaba que su nacionalismo era constructivo, que en el fondo no rechazaba lo extranjero, pero siempre lo primero tenía que ser lo chileno. Tal cual. Todo ese tipo de valores y principios que hoy día estarían un poco, paradójicamente estarían siendo contrarios a lo que el espectro político al que perteneció Pedro Aguirre Cerda hoy día rechazaría, de hecho, ese tipo de postura. Es en el fondo, como te decía, el tránsito de la clase media durante el siglo XX. Y en ese sentido, tengo la impresión de que una vida como la de Pedro Aguirre Cerda vale la pena ser leída y vale la pena ser visitada nuevamente. Es verdad, hablamos con Cristóbal García Huidobro, historiador, académico de la Universidad de Santiago de Chile y también el autor de este libro, El presidente de todos los tiempos. Muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN. No, muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Que te vaya muy bien y nos vemos prontamente. Chao. Nos vemos. Le hacía una pregunta al comienzo. ¿Cuál es el mejor presidente de Chile para usted? Acá le tengo mi respuesta. Que esté muy bien. Chao, chao.